¿Qué tal mis amigos y hermanos queridos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de este discipulado del nivel uno. Estamos trabajando, estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Bienvenidos a esta clase número 7 de hoy, jueves 26 de mayo. Muy bien, vamos a comenzar. Como ustedes ya saben, culminamos ya hasta el capítulo 10. Hoy en estas clases vamos a iniciar a estudiar la palabra del Señor desde el capítulo 11 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 15. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir paso por paso. Como sabemos, la clase anterior quedamos en la última pregunta basándonos en Juan 10:10. Sí, la pregunta número 12 de la clase anterior decía, ¿cuál fue la razón principal por la que vino Jesús? Entonces la respuesta era por lo que Él vino a darnos vida. Esa fue la razón principal de que Él descendió del cielo, dejó el trono de gloria y vino para morir por nosotros, porque Él vino para darnos vida, vida eterna. ¿Ya? Eso está basado en Juan 10:10. Muy bien, hoy vamos a comenzar entonces los capítulos del 11 al 15, como dije anteriormente, y vamos a comenzar a leer la palabra de nuestro Dios. Muy bien, entonces abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 15, el capítulo 11, perdón, estamos desde el 11 hasta el 15. Ese es los capítulos que vamos a estudiar en estas clases. Y vamos a leer ahorita Juan capítulo 11 y los versículos del 25 al 26. Eso tenemos en nuestros folletitos, ¿sí? Juan 11 del 25 al 26. ¿Ya? Muy bien, dice la palabra del Señor. Vamos a poner en la pantalla en la diapositiva correspondiente. Dice Juan, el capítulo 11, versículos 25 y 26. Los dos versículos, dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda esperanza. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Gloria a Dios por su palabra. Muy bien, aquí tenemos una pequeña historia. Sí, bueno, una gran historia realmente que contarles. Ustedes saben que Jesús tenía amigos y entre muchos de esos amigos había uno más especial que se llamaba Lázaro. ¿Sí? Se llevaba muy bien, pero sucedió que Lázaro se enfermó gravemente y murió. Estaba ya 4 días muerto. Y le comunicaron a Jesús y Jesús se fue a ver. En el cuarto día llega el Señor Jesús. Y cuando él llega, pues como Lázaro tenía dos hermanas, sale al encuentro Marta, una de las hermanas de Lázaro, que estaba muerto y ya estaba sepultada. María se quedó en la casa. Y Marta se encuentra con el Señor Jesucristo. Primero le sale a encontrar y le dice, ¿por qué no viniste? Si es que tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, Lázaro no está muerto, Lázaro vivirá, volverá a vivir. ¿Ya? Entonces, vamos a leer desde el 17. Miren lo que dice. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Ya? Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Estamos en el 17 y el 18. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano, porque murió. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo el 21. ¿Sí? Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren lo que estábamos diciendo. Sí, ahora estamos leyendo la palabra del Señor. Para que vean que todo lo que nosotros hablamos, hablamos solamente como está escrito en la palabra del Señor. Nada sacado de nuestra mente o pensado o visto en algún video para decir, bueno, así dicen que es. No, la palabra del Señor es clara. ¿Ya? Dice, y Marta continúa diciendo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Tenía fe, Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Ya? Entonces Marta dice, bueno, yo sé que va a resucitar en los postreros días. Ella sabía de la resurrección, que va el mismo Señor Jesucristo a resucitar a las personas, ¿así? Entonces, él le dice eso Marta, pero el Señor Jesús le dice una cosa tremenda en el 26 y 27, lo que acabamos de poner nosotros, lo que acabamos de leer y tenemos acá en las diapositivas. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire que solamente el Señor Jesucristo, Él es el que da vida y Él es el que puede resucitar de los muertos, hablando físicamente.
¿sí? Entonces, él le dijo eso a Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Solamente tienen que creer en mí. Mire, entonces para que nosotros podamos resucitar en aquel tiempo, en aquellos futuros días que vienen, cuando va a haber un sonido de trompeta desde el cielo, y los que murieron ya nos adelantaron, pero murieron conociendo al Señor Jesucristo, ellos van a resucitar. ¿Por qué? Por esta palabra que Jesús dijo. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si es muerto, si nuestros familiares, nuestros amigos murieron creyendo en el Señor Jesucristo, pues van a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo dijo a Marta, la ñaña de Lázaro. Y lo dijo en vivo y en directo, una muerte física. ¿Sí? Y todo aquel que vive, mire, dice el 26, y cree en mí, no morirá jamás. Está hablando allí de la vida eterna. No está diciendo que nosotros no vamos a morir, porque todos vamos a morir por el pecado. Cuando entró el pecado en Adán y Eva, con Adán y Eva, desde allí todos morimos. Sí, todos tenemos que morir físicamente, sí, pero el Señor nos va a resucitar. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, y Jesucristo más adelante, si nosotros continuamos leyendo la historia, fue al sepulcro, le dijeron que quite la piedra donde estaba el muerto, ya 4 días enterrado, imagínense, ya olía mal, y entonces llamó al muerto. Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y Lázaro salió, envuelto y todo, y lo dijo que lo desenvuelvan de todas las sábanas que habían puesto, que ponían los israelitas cuando morían. Sí, y Lázaro resucitó físicamente. Y no es la primera vez que Jesús resucitó, él resucitó a muchos, a niños, a jóvenes. Sí, entonces miren, Jesús puede resucitar. Allí en ese tiempo resucitó físicamente a Lázaro. Y hoy en día también nos va a resucitar físicamente a los que han muerto en el Señor Jesucristo. Tremenda promesa. No aprovechar esta promesa ya es demasiado, saben decir, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. La pregunta, dice la pregunta, ¿qué dice Jesús que Él es? ¿Qué es Él? De acuerdo a los versículos 26 y 27 que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Qué dice que es? Muy bien, la resurrección y la vida. Sí, esas dos cosas entonces hay que poner. Dice, ¿y qué pasa con todo aquel que cree en Él? Aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que va a vivir. ¿Sí? Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él no morirá, resucitará. Aunque esté muerto, vivirá, dice. Muy bien, entonces, qué tremendo, muy profundo, ¿sí? Este es un estudio bíblico inductivo que nosotros hemos adquirido a través de la internet, ¿sí? Es un estudio muy bonito y que gracias a Dios existen estos estudios para poder compartir en el discipulado. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Para esta pregunta, para la respuesta de esta pregunta, vamos nosotros a continuar leyendo el mismo capítulo 11. Y ahora vamos a los versículos 51 al 52. ¿Ya? Muy bien, dice la palabra del Señor en el verso 51 y 52. Aquí están haciendo un complot para matar a Jesús. ¿Sí? Un complot para matar a Jesús después de la resurrección de Lázaro. Porque los sacerdotes decían, bueno, y ahora resucitó a Lázaro y la gente está yendo tras Jesús todos. Nosotros vamos a quedar aquí solos y el imperio romano nos va a acabar, nos va a terminar. Ya, entonces, aquí dice la palabra del Señor en Juan el capítulo 11, los versículos. A ver, vamos a poner este texto. Espérenme un ratito, por favor. Juan, a ver, Juan 11. Espérenme, por favor, se me perdió este texto. Estamos en Juan 11, 51 al 52. Ya, espérenme, por favor, un momentito hasta buscarla, Juan 11, 51 al 52. Para ponerlo en la pantalla. Ya, aquí tenemos. Ya, dice la palabra del Señor, estos dos versículos. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, está hablando de un sumo sacerdote que se llamaba Caifás, ¿ya? Sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Muy bien. Si nosotros leemos, el contexto de Juan 11 desde el 45 en adelante, nosotros vamos a darnos en cuenta que muchos de los judíos querían matar a Jesús, sí, algunos de los fariseos, sí, y los judíos, ¿ya? Entonces, entre los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en un concilio que ellos tenían y estaban diciendo, bueno, ¿qué haremos, no? Entonces, porque toda gente sigue a Jesús, nos vamos a quedar solos, como dije anteriormente, y el imperio, los romanos como estaban gobernando allí, sí, a los israelitas, a los judíos, entonces ellos tenían miedo que los romanos, la gente iba a ir toditos a seguir a Jesús eh, como rey, como señor, y tenían miedo de que los romanos les iban a exterminar a ellos. ¿Ya? Pero Caifás dice una cosa muy importante. ¿Sí? Caifás era el sumo sacerdote en ese año, cuando Jesús estaba aquí, cuando resucitó a Lázaro. ¿Ya? Caifás, el sumo sacerdote era un principal de todos los sacerdotes, el que gobernaba a los demás sacerdotes, y solamente él podía entrar al lugar santísimo, el templo de aquel entonces, en una sola vez por año, para pedir por el perdón de los pecados del pueblo. ¿Ya? Ese era un sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, mientras estaban en la reunión allí, los fariseos, los principales sacerdotes, los judíos, algunos judíos, entonces estaban pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Querían matarlo algunos. Entonces, y Caifás dice, bueno, es lo que está escrito aquí en el texto. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mira, no está tan claro este versículo. Vamos a ir un poquito más arriba. Aquí en el texto nos dice el 51 y 52, ¿ya? Pero para entender un poquito vamos a ver el 50. Bueno, desde el 49. Dice, miren la palabra del Señor. Juan 11, 49 al 50. ¿Sí? Ahí tienen sus Biblias en sus manos. Revisen, por favor. Vamos a leer desde el 49. Dice, entonces Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Está diciendo a los que estaban reunidos ahí queriendo matar a Jesús, haciendo planes. Dice, ni pensáis, el 50, que nos conviene que un hombre, miren, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Qué tremendo. Estaba diciendo ya que Jesucristo iba a morir por todos, ¿ya? Y no que toda la nación perezca, y no que los romanos vengan y maten a todos los del pueblo. Eso dijo Caifás. Miren, ¿ya? Y esto no lo dijo, ahí viene este versículos 51 y 52. Dice, y esto no lo dijo por sí mismo, está hablando de Caifás, sino como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿sí? Por la persecución romana. Muy bien, entonces miren, qué tremendo, ¿no? Caifás, un sumo sacerdote, también profetizando de que Jesús iba a morir por todo un pueblo. ¿Ya? Muy bien, y no que los romanos iban a matar a todo el pueblo, sino que solamente Jesús iba a morir por todo el pueblo, pero para salvar, ¿sí? Para salvar, para darnos vida eterna, ¿sí? Ellos estaban en cambio pensando físicamente en que los romanos iban a acabar al pueblo israelita para siempre, iban a matarles uno por uno, ¿sí? Ya, muy bien, entonces miren, la pregunta 2 dice, ¿qué profetizó el sumo sacerdote Caifás respecto a Jesús? Miren, eso dice la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que profetizó? Que Jesús había de morir por la nación. Sí, eso es lo que profetizó él. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la pregunta número 3. ¿Ya? Y vamos al capítulo 12. Antes de leer la pregunta, vamos al capítulo 12 del libro de Juan. Y vamos a leer el versículo 16. Solo es un versículo 12, 16. Ya, espérense a ver si es que tengo esta diapositiva. Me parece que sí, puse todas las diapositivas aquí. Espérenme, por favor, con los textos. Juan 12, 16. Ya, aquí está.
Muy bien, miren lo que dice la palabra del Señor allí. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. ¿Ya? ¿De qué está diciendo aquí este texto bíblico? Ya, ustedes recuerdan que Jesús, 8 días antes de la resurrección, entró triunfalmente en Jerusalén como un rey, montado en un pollino, en un asno pequeñito. Él pidió ese asno y entró en Jerusalén montado en ese asno. Entonces, al ver que Jesús entró allí, montado en ese burrito, entonces la gente comenzaron a ovacionarle, a alabarle, ¿sí? Al Señor. Y dice que cortaban palmas y lo ponían en los caminos, le ponían algunas sábanas, algunos vestidos. Bueno, lo que tenían lo ponían para que Jesús entrara pisando sobre ellos a Jerusalén. Entró como rey, ¿sí? Entonces entró como un rey allí. ¿Ya? Entonces, y los discípulos dicen que no comprendían eso. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Sí? Entonces, pero cuando el Señor Jesucristo, luego de morir, resucita y es levantado al cielo, ya con un cuerpo diferente, ¿sí? Un cuerpo que podía traspasar paredes, ¿sí? Cuando una vez ellos estaban reunidos, cerrada la puerta, Jesús se presentó en el medio. ¿Sí? Pero también un cuerpo capaz de volverse material, ¿sí? Porque cuando Tomás no creyó que Jesús ha resucitado, entonces, pese a que los demás discípulos dijeron, no, sí, nosotros vimos al Señor, Él ha resucitado, entonces Tomás dijo, bueno, si yo no meto mi mano en su costado y miro las huellas en sus manos, yo no voy a creer, dijo Tomás. Entonces una vez estaba allí Tomás también reunido y nuevamente se aparece Jesús. Y se va directamente donde Tomás y le dice, mira mis manos y mis pies, y mete tu mano en mi costado, yo mismo soy, no seas incrédulo. Entonces Tomás toca, ¿sí? Las manos y sus pies y su costado. Pudo tocarle, ¿sí? Entonces miren, Jesús tuvo ese cuerpo de materializarse y también de hacerse espíritu, ¿ya? Muy bien, entonces a eso se le llama glorificar. Esa es la gloria que él tiene, ¿sí? Y resucitar y luego subir al cielo. ¿Ya? Entonces, el versículo 16, volvemos a leer, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos, desde que entró en Jerusalén, desde que dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, le proclamaron como rey, ¿sí? Los judíos allí. Entonces, los discípulos estaban medios, no entendían todavía. Pero luego que Jesús resucita y se glorificó, entonces dice que ellos se acordaron de todas estas cosas, ¿ya? Que estaban escritas acerca de él. ¿Y dónde estaban escritas? En el Antiguo Testamento. Los profetas ya habían dicho eso, ¿sí? Que él viene montado en un burrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren la palabra del Señor Juan 12:16. Espérense un ratito para ver si es que podemos encontrar esa parte. Mm, Juan 12:16. Ya, miren, vamos a ver unos versículos arriba. Siempre la palabra de Dios se ve por, por la misma palabra de Dios, ¿sí? Se entiende leyendo el contexto. Versículos más arriba, versículos más abajo. O capítulos más arriba, capítulos más abajo. E inclusive algunos hay que leer los libros que concuerden con otro libro de la palabra de Dios para entenderla mejor, ¿ya? Pero en este caso está facilito, porque el versículo, vamos a leer desde el 12, ¿ya? Desde el 12 para entender, miren, lo que estaba profetizado del Señor Jesús. Dice Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Miren, entonces los discípulos de esto no entendieron. Dijeron, bueno, sí creo que va a ser mismo rey, ¿no? Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser rey y iba a acabar con los romanos que tenían esclavizados en aquel tiempo. ¿Ya? Dice, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, dice el 14, como está escrito. Miren lo que estaba escrito por los profetas y antiguamente, antes que llegue el Señor. Sobre él como está escrito. El 15. No temas, hija de Sión, está hablando de Jerusalén. ¿Ya? He aquí tu rey
Miren, viene montado sobre un pollino de asna. Qué tremendo. Los reyes hoy en día, ¿cómo andan? Wow, en carros blindados, a prueba de bala, con guardaespaldas, ¿sí? Y el rey de reyes, el amo del universo, el señor de los señores, entró como rey montado en un burrito. Qué tremenda diferencia, qué tremenda humildad. Y aquí la humildad del Señor Jesucristo, que nosotros debemos seguirle también, ¿sí? Miren, entonces, y eso es lo que no entendían los discípulos todavía. Pero luego que Jesús ya resucitó, fue glorificado, entonces ellos ya comprendieron de ese momento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Muy bien, la pregunta 3, ¿qué entendieron los discípulos con la entrada de Jesús a Jerusalén sentado sobre un burrito? ¿Qué entendieron entonces? ¿Sí? El 16 entonces dice, esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. ¿De qué? De que Jesús es rey. ¿Sí? El Señor Jesucristo es rey. ¿Sí? Entonces, ellos entendieron eso. ¿Ya? Con la entrada de Jesús a Jerusalén, ellos entendieron que Jesús es el rey. Y no solamente es el rey de ese día glorioso en la entrada en Jerusalén. Él es el rey de toda la vida, ¿sí? Y ese tiempo de reinado ya mismo llega, porque el Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra como rey, ¿sí? Eso está escrito en los Salmos, eso está escrito en los profetas, en los libros de los profetas, que Él va a venir a reinar. Eso va a cumplir, ¿sí? Él va a ser el rey aquí. Él va a gobernar la tierra con algunos de sus seguidores. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos, ¿cuántos minutitos? 8 minutos, ¿ya? Vamos a la pregunta 4. A la pregunta 4. ¿Ya? Vamos a leer el libro de Juan mismo, capítulo 12, y vamos ahora al versículo 26. ¿Ya? Al versículo 26 vamos ahora. Y a ver, Juan 12:26. Sí, estamos bien, ¿ya? Estamos en la pregunta 4. Ya, sí, Juan 12:26. Muy bien, dice la palabra del Señor. Espérense para ver. Y aquí está hablando de que unos griegos buscan a Jesús. Juan 12:26. Espérense, pongamos los textos. ¿Ya? Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si alguno me sirve, dice Jesús, siga. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bonito texto. Qué tremendo texto. ¿Ya? Entonces, mire lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Si nosotros queremos servirle al Señor, le hemos aceptado a Él, tenemos a Él en nuestro corazón y queremos servirle, dice que debemos que seguirle a Él, seguir sus pasos. No seguirle físicamente, que Él esté aquí, como tuvieron ese privilegio tan grande los discípulos de seguirle, de ver, de estar con Él, de comer con Él, de conversar con Él. Imagínense cómo sería una conversación con el Señor, Dios del universo. Conversar con Él, compartir, reír, hacer preguntas de cosas que no se sabe, que se desconoce, y preguntarle a Él, y Él sabía todo porque es el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que está en todas partes. ¿Ya? Entonces, pero ahora dice que nosotros los que servimos a Él debemos seguirle. ¿Seguir qué? Seguir su conducta, seguir su palabra, seguir lo que Él nos dijo que hagamos hacer, seguir sus ideas, ¿sí? Seguir su forma de comportarse. Miren lo que Él hizo acá. Amó a los pobres y a los ricos. Predicó el Evangelio para que la gente se salve, que no vaya a condenación, sino se salve, que todos estén junto a Él un día. Alimentó a la gente que necesitaba alimentarse, ¿sí? Miren las cosas que debemos hacer ahora como sus hijos,
¿sí? Ayudar también a las personas que necesitan. No necesariamente puedes tener dinero para dar, ¿sí? De repente un pancito, lo puedes hacer. Una cajita de fósforo que cuesta 10 centavos, lo puedes regalar a alguien, ¿sí? Mire, porque Jesús hizo eso. Visitar a alguien que está enfermo es seguir a Jesús. Visitar a alguien que está en la cárcel, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo mismo que nosotros debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Alegrarnos cuando alguien tiene, bueno, tiene un mérito, ha alcanzado una meta, un objetivo, tiene algún éxito. Felicitarle, no tener envidia. Felicitarle, apoyarle y darle ánimo que continúe más adelante. ¿Sí? Si alguien ha perdido un familiar, ir a visitarle, darle nuestro abrazo de consuelo, ¿sí? Estar con ellos. Eso es seguir a Jesús. Mire, entonces si alguno me sirve, dice, sígame. Y lo más importante es que todo eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en otras palabras, si alguno me sirve, haga lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Haga lo que yo le dije. Está escrito en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Y miren lo que dice, lo que decía el 26, ¿ya? Dice la parte B, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Eso no quiere decir que nosotros entonces tenemos que irnos al cielo. No, Él está diciendo que en el lugar que Él necesite, nosotros debemos estar dispuestos a servirle allí. ¿Sí? Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, dice. ¿Ya? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, donde Él necesite, debemos estar. ¿Sí? De repente necesita alguien que le ayudes a dar clases a los niños de escuela dominical, por decir algo. Tú tienes que estar ahí dispuesto. Alguien necesita que tú lideres a los jóvenes en la iglesia, no pueden, o en algún lugar, no hay quien lo lidere. Tú debes estar allí para hacerlo. El Señor Jesucristo te necesita en diferentes lugares. Quizás alguien te necesita en un grupo de música, no hay un grupo de música para alabarle al Señor. Tú debes estar allí, porque el que sirve, donde yo estoy, ahí estará también Él, dice Juan 12:26. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde Dios te necesita, ahí debes estar tú. Quizá predicando la palabra de Dios, quizás enseñando de la palabra de Dios, quizás hablando de la salvación, quizás barriendo, inclusive haciendo el aseo de algún local donde se reúnen para alabar al Señor. Todo eso es servir. Y si allí te necesitan, tú debes estar allí, porque dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Miren qué interesante, qué tremendo. Muy bien, vamos a la pregunta 4. ¿Qué debe hacer el que quiere servir a Jesús? ¿Qué debe hacer? Seguirle. ¿Sí? El que quiere servir a Jesús debe seguirle. ¿Ya? Y ya explicamos qué significa seguirle y qué significa también estar donde Jesús necesita. Muy bien, y vamos a terminar con la última pregunta, con la pregunta 5, y vamos a leer el versículo 31 del mismo capítulo 12. ¿Ya? Amén. Vamos a leer. Entonces dice la palabra del Señor. 12:31. Estamos en la pregunta 5, ¿ya? Dice el 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué tremenda promesa. ¿Sí? Aquí Jesús está anunciando su muerte. ¿Ya? Él anuncia que él va a morir muy pronto. Pero gracias a su muerte, está diciendo, vamos a poner ese texto, Juan 12:31. ¿Ya? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ya? Jesús está anunciando aquí que él va a morir. ¿Ya? Entonces, si es que él murió en la cruz, pero luego resucitó, quiere decir que él está facultado para un día juzgar al mismo Satanás. Lo va a echar en el milenio, en primer lugar, los ángeles lo van a atar al diablo y lo van a dejar en un abismo. Luego del milenio, Satanás será echado al lago de fuego, ¿sí? Juzgado, acabado y será echado fuera. Por eso
lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Sí, porque Jesús iba a morir y resucitar para poder juzgar a Satanás. Y dice, ahora el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Es Satanás. ¿Sí? ¿Y cuándo llegó a ser el príncipe de este mundo, Satanás? Cuando el hombre desobedeció. ¿Sí? En vez de obedecer a Dios en el huerto del Edén para tener vida, él decidió obedecer a Satanás. ¿Sí? Comiendo del árbol que dijo el Señor que no lo coma. Y entonces ahí en ese momento, Satanás entró y tuvo la facultad de ser el príncipe de este mundo. Sí, y comenzó Satanás a gobernar allí. ¿Por qué? Porque el hombre, Adán y Eva, entre comillas, porque luego nosotros también seguimos, no solo vamos a echar la culpa a Adán y Eva, sí, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir si sigo el bien o el mal. Conozco, sé sobre eso, ¿sí? Pero desde ese momento Adán le dijo, bueno, voy a obedecer también acá al diablo que me dice que coma nomás. Dios me dijo que no coma, pero acá dice que coma, entonces sí voy a obedecer acá. Desde ese momento que el hombre obedeció a Satanás, Satanás comenzó a ser el príncipe de este mundo, a gobernar este mundo. Pero con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, Satanás perdió. ¿Sí? Porque Jesús resucitó, no quedó muerto. Entonces Satanás perdió y muy poco tiempo falta para que sea juzgado y echado al lago de fuego. Por eso el juicio comenzó, no va a ser cuando Satanás va a ser echado al lago de fuego. El juicio ya comenzó y ya lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz, resucitando. ¿Sí? Entonces, por consecuencia a eso, Satanás será echado fuera, fuera de este reino, fuera de esta tierra, y el Señor Jesús hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Señale, por favor, en Juan 12:31. La pregunta dice, ¿qué va a pasar con el príncipe de este mundo? Va a ser echado fuera, acabado, terminado. No habrá para él espacio ni en el cielo ni en la tierra, sino en el lago de fuego, en el infierno. ¿Sí? Muy bien, quedamos entonces en la pregunta 5. Nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga muchísimo y pues disculpen porque hemos pasado 3 minutos. Bueno, chao, nos vemos el jueves. Que Dios les bendiga muchísimo.